El sonido que terminó con un imperio. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dale me gusta a este video y deja tus comentarios para más historias como esta. El sonido que hizo que el silencio en la sala 4B del Tribunal de Nueva York fuera tan absoluto, que hasta se oían los zumbidos de las luces fluorescentes, no fue el golpe del mazo del juez ni el crujir de papeles, fue el suave y decadente pop de un corcho Richard Sterling, un hombre esculpido por la arrogancia y la lana fina de su traje a medida. Se levantó con una sonrisa triunfante, tenía un brazo alrededor de una mujer que, sin duda, no era su esposa. Con la gracia de un rey, descorchó una botella de cava y sirvió 2 copas. A su lado, su amante, Sophia Marin, reía entre dientes. Richard estaba allí para finalizar su divorcio, para desechar a su esposa de 20 años como si fuera una molestia, pero nunca llegó a probar su cava. Lo que ocurrió después no fue un acuerdo, fue una aniquilación. Richard Sterling no entraba en una sala, la conquistaba. Aquel jueves por la mañana, recorrió los pasillos de madera del tribunal como si estuviera subiendo a la cubierta de su yate en los Hamptons. Era un monumento a su propio éxito, desde el brillo impecable de sus zapatos Louis Vuitton, hasta la firme seguridad de su mandíbula. Su traje, del color de una tormenta en ciernes, contrastaba con el aire alegre, casi ofensivo, que llevaba como una medalla. En su brazo, Sophia Marin, 28 años, 2 décadas más joven que la mujer a la que estaba reemplazando. Sophia era toda ángulos marcados y belleza moderna, una prueba viviente de la virilidad y la riqueza de Richard. Su vestido, de seda carmesí, se ajustaba a una figura moldeada por entrenadores personales y una vida sin preocupaciones. Miraba a Richard con esa adoración ingenua que solo puede inspirar un patrimonio de 9 cifras. Para los periodistas y asistentes legales que murmuraban en el pasillo, ellos no eran solo una pareja, eran una declaración, el anuncio espectacular de una crisis de mediana edad tan épica que merecía su propia serie de televisión. Pero el verdadero espectáculo, el gesto de arrogancia del que se hablaría durante años, era lo que llevaba su asistente, un cubo de plata, con el cuello de una botella de cava asomando, un acto de desprecio teatral tan profundo que robó el aire del pasillo. No estaban allí para un trámite legal, estaban allí para una coronación. Richard celebraba el clavo final en el ataúd de su matrimonio. Al otro lado de la sala, casi invisible en su dignidad tranquila, estaba sentada Eleanor Vance. Tenía 49 años, no era la mujer marchita y rota que todos esperaban ver. No había rastro de histeria, ni de víctima abandonada. Llevaba un sencillo vestido azul marino, su cabello rubio, con destellos de plata, recogido en un moño pulcro. Sus manos, sin adornos, salvo la alianza que aún no se había quitado, descansaban en su regazo. A su lado, su abogada, Evelyn Miller, una mujer de apariencia discreta, pero con una mente tan afilada como una trampa de acero. Eleanor no miró la entrada de Richard con lágrimas, sino con una serenidad extraña, inquietante. Vio el cava, vio la sonrisa triunfante de Sophia, y lo que sintió no fue dolor, fue lástima. Él seguía sin entender, después de tanto tiempo, después de todo lo que habían hecho, todo lo que habían construido, aún la veía como un simple accesorio doméstico que podía desechar. La sala se llenó. Richard y Sophia se sentaron en la mesa del demandante. Su abogado, Charles Gavins, un hombre corpulento y presumido, acomodó sus papeles con un gesto teatral. Evans saludó a Evelyn Miller con una inclinación cortés, condescendiente. Veía aquel caso como algo sencillo, un divorcio de alto patrimonio donde la esposa sin ingresos recibía una compensación generosa, pero estrictamente limitada. Había llevado decenas de casos así. Los hombres siempre ganaban. La voz del alguacil retumbó. De pie, todos. Entró la jueza Helen Parker, una mujer de más de 60 años, con fama de no soportar necios. Sus ojos penetrantes recorrieron la sala y, por un instante, se detuvieron en el cubo de cava a los pies de Richard. Un destello cruzó su rostro, molestia, diversión. Se sentó en el estrado. Su expresión se convirtió en una máscara pétrea de autoridad judicial. Pueden sentarse, ordenó. Richard se inclinó hacia Sophia y susurró, lo bastante alto para que lo escucharan las primeras filas: prepárate para brindar por tu nueva vida, amor mío. Guiñó un ojo. Eleanor cerró los ojos por un instante largo. No estaba rezando, estaba recordando el comienzo, antes de las torres de mármol y vidrio, antes del desprecio, antes del cava. Recordaba un pequeño apartamento que siempre olía a disolvente y a ambición, y al hombre que una vez le prometió el mundo,
sin imaginar que un día ella sería la dueña legal de ese mundo, el rey y su reina. Hace 25 años, Richard Sterling no era un magnate de la industria, era un hombre lleno de energía, con una sonrisa encantadora y agujeros en los calcetines, un contratista con una camioneta y un sueño, levantar su pequeña empresa de construcción. Conoció a Eleanor Vance en una ferretería local. Ella no era una socialité, era estudiante de historia de la arquitectura, apasionada por el diseño y con un ojo agudo para el potencial. Él estaba comprando paneles de yeso, ella, sentada al otro lado de la calle, dibujaba los contrafuertes de un edificio antiguo. Richard se enamoró al instante, no solo de su inteligencia tranquila, sino también de la forma en que ella veía el mundo, no como era, sino como podía llegar a ser. Su noviazgo fue un torbellino de conversaciones nocturnas, charlas sin fin, alimentadas por café barato, sobre planos extendidos en la pequeña mesa de su cocina. Él tenía la fuerza y el talento para vender, ella, la visión. La gente no compra solo una casa, Richard le dijo una noche, golpeando un plano con el lápiz, compra una emoción, compra la historia de la vida que quiere vivir. Fue Eleanor quien lo convenció de dejar de construir casas idénticas y empezar a crear hogares. Fue ella quien, usando la herencia de su abuela, una suma modesta pero crucial de $50,000, aportó el capital inicial para comprar su primera casa victoriana en ruinas, en un barrio que nadie quería. Richard solo veía un desastre, Eleanor veía buenos cimientos y un futuro. Mientras él dirigía a los equipos de construcción, ella se encargaba del alma del proyecto, pasaba semanas investigando la historia original de la casa, buscando accesorios de época, diseñando un plano moderno pero fiel a la arquitectura histórica. No estaba simplemente decorando, estaba creando el producto mismo que él iba a vender. Cuando terminaron, la casa se vendió en un solo día, y por el triple de lo que habían invertido. Así nació su empresa, Sterling Properties. Quiso llamarla Richard. No, dijo Eleanor con firmeza, en uno de sus pocos momentos de autoridad en aquellos primeros días, debe llamarse Sterling Vance Properties. Somos socios en esto, tu nombre y el mío, juntos. Richard, aún profundamente enamorado y consciente de la verdad en sus palabras, aceptó sin dudarlo. El nombre se registró, la sociedad se firmó legalmente con ambos como socios fundadores. Ese detalle crucial, escrito en tinta en un documento del ayuntamiento, fue una promesa. Los 10 años siguientes fueron un torbellino de éxitos. Sterling Vance Properties se convirtió en sinónimo de restauraciones de lujo y desarrollos de alto nivel. La filosofía de diseño de Eleanor, una mezcla de elegancia clásica y confort moderno, se convirtió en su sello distintivo. Ella era la fuerza silenciosa detrás de la marca. Mientras Richard era el rostro visible, el que aparecía en las revistas, estrechando manos de alcaldes y financieros, Eleanor era quien escenificaba las propiedades, elegía el arte, organizaba las cenas íntimas donde los inversores dudosos terminaban firmando cheques millonarios. Ella cultivaba las relaciones que Richard luego aprovechaba en los negocios, manejaba su vida social con el mismo cuidado meticuloso con el que diseñaba una sala de estar. Sabía que, en su mundo, la percepción era una moneda, pero el éxito cambió a Richard. El hombre que antes valoraba su visión empezó a menospreciarla. Su trabajo se convirtió en sus pequeños pasatiempos. Las cenas con inversores eran, según él, simples fiestas. Los $50,000 de capital inicial de su familia quedaron olvidados, en su mente, prescritos como un pequeño préstamo que él había superado con su propio genio. Comenzó a creerse su propia prensa. Ya no era parte de un equipo, era un artista solitario, un rey, y Eleanor, solo una parte de su corte. La primera infidelidad fue con una arquitecta 10 años menor. Eleanor lo descubrió por un recibo de hotel olvidado en el bolsillo de un traje. Cuando lo enfrentó, con el corazón hecho pedazos, él no lo negó, se disculpó, pero no por traicionarla, solo por haber sido descubierto. Lo llamó un error estúpido, una coquetería sin importancia causada por el estrés. Prometió que no volvería a ocurrir. Eleanor, aún creyendo en el hombre con quien se había casado y en la vida que habían construido, decidió perdonarlo. Para entonces ya tenían 2 hijos, un niño y una niña, y ella quería mantener unida a su familia, pero algo esencial se había roto. La confianza, la base de su relación personal y profesional, desapareció. Años después, surgió una amenaza diferente. Un desarrollador rival presentó una demanda frívola pero potencialmente dañina contra Sterling Vance Properties. Su abogado en ese momento, un anciano nervioso llamado Roberts,
se asustó, aconsejó a Richard que, para proteger sus activos principales, debía transferir su participación mayoritaria a nombre de Eleanor. Su nombre no está en los permisos de construcción. Su perfil público es puramente social. Ella está limpia, argumentó Robles. Es solo una medida temporal. Pondremos todo a su nombre, una simple cesión de activos. Cuando esto termine, lo firma de vuelta. Es infalible. A Richard le encantó la idea. Se sentía astuto. Se lo presentó a Eleanor como una estrategia legal brillante para proteger el legado familiar. La hizo sentir como su confidente, su cómplice. Te necesito, ella le dijo, con el mismo encanto sincero que había usado aquel día en la ferretería. Eres la única en quien confío para guardar esto por mí. Eleanor, queriendo creer que aún la veía como su socia, aceptó. Fue sola a la oficina del abogado. Richard estaba demasiado ocupado cerrando un trato en Miami, y firmó el documento. El acuerdo posnupcial de cesión de activos sonaba frío, clínico. Firmó donde el abogado le indicó, pensando solo en proteger el futuro de sus hijos. Nunca recibió una copia final del documento. Richard le dijo que ya estaba archivado, un simple trámite. La demanda finalmente se desvaneció, y la vida siguió. Richard nunca le pidió que devolviera los activos, nunca volvió a mencionar el acuerdo. ¿Por qué lo haría? En su mente, todo era suyo de todos modos. El papel era solo una formalidad. Él era el rey y ella solo la guardiana de la bóveda. Él se olvidó de aquel documento, lo olvidó como había olvidado la inversión inicial de Eleanor, su genio creativo y su nombre grabado junto al suyo en los papeles fundacionales de la empresa. Olvidó que una promesa, cuando queda escrita en la ley, cobra vida propia, y en ese olvido, le entregó a ella las llaves de todo el reino. El veredicto. De regreso al presente, la sala bullía de expectación. La jueza Parker se acomodó las gafas y miró hacia las dos mesas. Señor Evans, puede comenzar. Charles Evans se levantó, un hombre robusto, de unos 50 años, entrelazó las manos detrás de la espalda y caminó despacio frente a la jueza. Habló con una voz suave, ensayada. Este es, en esencia, un asunto simple. Hoy estamos aquí para disolver el matrimonio de Richard y Eleanor Sterling, aunque siempre es una ocasión triste. Mi cliente, el señor Sterling, está dispuesto a ser más que justo. Es un hombre que honra sus compromisos. Se detuvo, dejó que la ironía flotara en el aire, sin que él mismo la notara. El señor Sterling construyó un imperio inmobiliario, Sterling Advanced Properties. Lo levantó desde cero, con su propio esfuerzo, su propio genio y su propio riesgo. La señora Sterling, por su parte, fue una esposa devota y una excelente madre. Creó un hogar confortable y lo apoyó socialmente, como era su papel. Por todo ello, el señor Sterling está profundamente agradecido. Eleanor permaneció inmóvil, su rostro, impenetrable. A su lado, Evelyn Miller anotaba algo en un blog. Evans siguió, con voz engolada, llena de falsa generosidad. Por lo tanto, mi cliente ofrece un acuerdo que solo puede describirse como excepcionalmente generoso, un pago único de $10 millones, la escritura de la finca familiar en Coyoacán, totalmente pagada, y una pensión mensual de $50,000 durante los próximos 10 años. Se volvió ligeramente hacia Eleanor, con una sonrisa condescendiente en los labios. Es una oferta generosa, un último regalo en reconocimiento a los años que compartieron. Creemos que es más que equitativo, y esperamos que el tribunal lo vea así. Para concluir este asunto con rapidez, se sentó satisfecho. Richard se recostó en su silla, cruzó las piernas y apretó la mano de Sofía con confianza. 10 millones para él eran un redondeo, el costo de una molestia, el precio de su libertad, y del imperio de 1.000 millones que consideraba únicamente suyo. La jueza Parker bajó la mirada hacia la mesa de Eleanor. Señorita Miller. Evelyn se puso de pie. Era la antítesis física de Evans. Donde él era ancho y ruidoso, ella era delgada y serena. No caminaba, se mantenía perfectamente quieta, dominando la sala con su sola concentración. 10 millones. Su señoría, empezó, con voz clara y precisa. Agradecemos al señor Evans por su actuación. Sin embargo, no estamos hoy aquí para negociar el acuerdo de la señora Sterling. Un murmullo recorrió la galería. La sonrisa de Evans se tensó. El señor Evans dibuja la imagen de un rey benevolente que otorga riquezas a una súbdita leal, continuó Evelyn. Esa imagen es una fantasía, una narrativa inventada para borrar el papel fundamental de mi clienta, no solo en el matrimonio,
sino en la creación y propiedad misma de los bienes en cuestión, se inclinó apenas hacia la jueza. No estamos aquí para dividir bienes matrimoniales, su señoría, estamos aquí para confirmar la titularidad legal. El murmullo se hizo más fuerte y Richard descruzó las piernas. Irritado, ¿qué era esa tontería? Mi clienta, Eleanor Vance, no busca un regalo de su marido, dijo Evelyn, bajando un poco la voz. La sala entera se inclinó hacia ella. No es la cónyuge sin ingresos que el señor Evans describió. Con tanto desdén, las pruebas demostrarán que la señora Vance fue socia fundadora de Sterling Vance Properties, su inversión financiera fue la semilla de todo, su visión creativa fue el producto que se vendió, y lo más importante, probaremos con documentos legalmente vinculantes y plenamente ejecutados que ella es, y ha sido durante años, la propietaria mayoritaria y controladora de toda la estructura corporativa de Sterling Vance. La sala quedó en un silencio absoluto. Charles Evans saltó de su asiento y protestó, su señoría, esto es absurdo, una afirmación desesperada y fantástica. Richard miraba a Evelyn Miller como si hablara en otro idioma, soltó una carcajada seca, incrédula, propietaria controladora. Está loca, murmuró a Sofía, ella lo miraba, confundida. Con los ojos pasando de Richard a Eleanor, la jueza Parker levantó la mano. Señor Evans, siéntese, su objeción queda registrada. Pero esto es una declaración inicial, no un testimonio. La jueza volvió la mirada hacia Evelyn. Señora Miller, está haciendo una afirmación extraordinaria. Confío en que tenga algo más que retórica para sostenerla. Evelyn asintió, una leve sonrisa. Segura, sí, su señoría, tenemos documentos, tenemos testigos. Y tenemos la verdad. El señor Sterling, en su arrogancia, parece haber olvidado los detalles más finos de su propia historia. Hoy estamos aquí, simplemente, para recordárselos. Se sentó con calma. Eleanor miró al frente. Sus ojos se cruzaron con los de Richard. Por primera vez en el día, la seguridad soberbia en su mirada se quebró. Apareció una grieta, un destello de confusión mezclado con rabia contenida. Había llegado esperando una victoria fácil, pero descubría que su rival jugaba en otra carrera, y lo peor, tenía la sensación nauseante de que ella ya estaba en la meta. Señora Miller, puede llamar a su primer testigo, dijo la jueza Parker, rompiendo la tensión. La demandante no presentará testigos, su señoría, respondió Evelyn con serenidad. Creemos que las pruebas hablan por sí solas. Queremos comenzar presentando nuestra primera evidencia. El exhibito. Un asistente colocó una carpeta sobre el escritorio del secretario. Copias fueron entregadas a la jueza Parker y a un desconcertado Charles Evans. Este documento, su señoría, explicó Evelyn, es una copia certificada de los artículos originales de constitución de la empresa Sterling Advance Properties, Inc., presentados hace 24 años ante el secretario de Estado. Richard entrecerró los ojos al ver el papel que Evans deslizó hacia él. Reconoció el nombre. Claro, era un vestigio sentimental de otra vida. Para él ya no significaba nada. Como puede verse, continuó Evelyn, hay dos socios fundadores con participaciones iguales, Richard Sterling y Eleanor Vance. No Eleanor Sterling, la esposa, sino Eleanor Vance, la persona, con su apellido de soltera. Evans se levantó, negando con la cabeza. Su señoría, esto es un documento histórico, refleja la situación de la empresa hace 2 décadas, no tiene relevancia hoy. Sterling Advance Properties ha pasado por múltiples reestructuraciones, fusiones, creación de subsidiarias y una sociedad holding principal. Este fósil no tiene ningún peso en la estructura actual. Evelyn lo dejó terminar, luego habló con firmeza. Al contrario, su señoría, los cimientos lo son todo. Este documento demuestra que desde el día 1 esto no fue un proyecto en solitario del señor Sterling, fue una sociedad. Pero es cierto que esta es solo la primera parte de la historia. Pasemos ahora al capital inicial que financió esa sociedad. Fijó la mirada en Richard. Señor Sterling, en su declaración jurada dijo que inició la empresa con sus ahorros y un pequeño préstamo de su padre. ¿Es correcto? Richard se inclinó hacia el micrófono. Así es, 100%. Yo lo construí solo. ¿Está seguro de que no recibió ayuda financiera significativa de nadie más, en particular de Eleanor o de su familia? Por supuesto que no, dijo Richard, con un gesto desdeñoso. Su familia no tenía dinero, fui yo. Solo yo. Ya veo, respondió Evelyn suavemente. Entonces, quizá pueda explicar el exhibito B. Se mostró otro documento, más antiguo, el papel amarillento, una carta escrita a mano. Este documento, anunció Evelyn,
Es una carta del difunto David Vance, padre de Eleanor, dirigida a su banco el 12 de abril de 1999. Hemos autenticado la firma. En ella, autoriza la emisión de un cheque de caja por $50,000. Evans saltó de nuevo con objeción. Oídas de tercero e irrelevante. Una carta de un hombre muerto a su banco no prueba nada sobre el destino del dinero. Paciencia. Señor Evans, advirtió la jueza Parker. Sin apartar los ojos del papel, Evelyn leyó en voz alta: este cheque deberá extenderse a nombre de Richard Sterling y Eleanor Vance, y servirá como inversión inicial de capital para su nuevo negocio conjunto. Alzó el rostro. Y, su señoría, adjunto a esta carta se encuentra una copia de ese cheque, recuperado de los archivos bancarios. Está endosado con 2 firmas, Richard Sterling y Eleanor Vance, y fue depositado en la primera cuenta corporativa de Sterling Vance Properties. La sala quedó en silencio. Todas las miradas sobre Richard. Hace un momento estaba radiante de confianza. Ahora su rostro se encendía de furia. Había repetido tantas veces su historia de la nada al éxito que había terminado creyéndola. Ese papel era un fantasma que él mismo había enterrado. Fue un regalo, gritó Richard, demasiado alto. David nos dio ese dinero como presente de bodas. Evelyn arqueó una ceja. Un regalo de bodas. Señor Sterling, ustedes se casaron 3 años antes de la fecha de ese cheque. Además, la carta del señor Vance lo define claramente como inversión de capital para un negocio conjunto. Eso no suena a obsequio, suena a transacción, una transacción, debo añadir, de la cual no existe constancia de reembolso. La primera fisura en el mármol de Richard era visible. Había mentido bajo juramento y lo habían atrapado. No era un golpe mortal, pero sí grave. Su credibilidad estaba dañada. Una semilla de duda quedaba plantada. Charles Evans se apresuró a intervenir. Su señoría, mi cliente, un hombre de gran éxito, simplemente recordó mal los detalles de un evento ocurrido hace un cuarto de siglo. Esto no es más que un intento menor de enturbiar el proceso. $50,000. Incluso si fue un préstamo, es una nimiedad frente al valor actual de la empresa, valorada en miles de millones. Un simple error de redondeo. Un cimiento es un error de redondeo, señor Evans, replicó Evelyn en voz baja, casi letal. ¿O es acaso la parte más crucial de toda estructura? Guardó silencio unos segundos, luego continuó: esos $50,000, invertidos en la propiedad diseñada por mi clienta, generaron un retorno del 300% en menos de 6 meses. Esa ganancia, no los ahorros del señor Sterling, fue lo que realmente financió la expansión inicial. Todo el imperio se sostiene sobre ese cimiento, un cimiento construido con el dinero y la visión de mi clienta. La jueza Parker miró el cheque, luego el rostro enrojecido de Richard. No dijo nada, pero la severidad en su expresión lo decía todo. La narrativa estaba cambiando. Eleanor Vance ya no era la simple ama de casa pidiendo limosna, era una socia fundadora. Su aporte inicial había quedado probado, y su exmarido acababa de mentir en plena sala. Richard sintió un nudo frío en el estómago, miró a Sofía, en sus ojos aún había adoración, pero ahora también dudas y preocupación. Esto no era la ejecución rápida y limpia que le había prometido, se estaba complicando. Por primera vez, sintió un verdadero desasosiego. Había subestimado a Eleanor, o mejor dicho, la había olvidado, y empezaba a sospechar que su abogada, tan callada y serena, aún tenía mucho más que decir. La verdadera arquitecta, Evelyn Miller, dejó que el peso de la primera revelación calara en la sala. Su método era calculado y devastador. No atacaba con un martillo, iba desmontando la fortaleza de Richard, ladrillo por ladrillo. Ya hemos establecido la base financiera de Sterling Advanced Properties, dijo dirigiéndose a la jueza. Ahora, veamos su base creativa. El señor Sterling siempre se ha presentado como el único visionario detrás del éxito de la empresa. Evelyn señaló una gran pantalla instalada en la sala. Queremos presentar el exhibito. Se aparecieron imágenes, artículos de revistas, premios de arquitectura, folletos publicitarios de los últimos 20 años, fotografías de casas de vidrio y acero, edificios restaurados, lujosos condominios, y en todas, un rostro: Richard con casco en una obra, Richard en la sala de juntas señalando una maqueta, Richard recibiendo un premio. Como pueden ver, dijo Evelyn, la narrativa pública ha sido cuidadosamente construida. El señor Sterling es la cara y el nombre de la marca. Charles Evans sonrió con suficiencia. La señora Miller está probando mi punto. Las pruebas del éxito de mi cliente son abrumadoras. Aún no he terminado, respondió Evelyn con frialdad.
Pasemos al trabajo real, llamó a su siguiente testigo, un hombre mayor, de unos 70 años, ojos bondadosos, manos curtidas por el trabajo, se acercó al estrado. Señor Hernández. Comenzó Evelyn, por favor, indique su ocupación. Fui gerente de proyectos, respondió con voz firme. Trabajé en Sterling Advance durante 18 años, desde el inicio, fui su tercer empleado. Gracias, señor Hernández. Usted supervisó más de 50 construcciones para la empresa. En su experiencia profesional, ¿quién era responsable de los conceptos de diseño, la estética, los materiales y la puesta final que hacía tan deseables esas propiedades? Evans se levantó. Objeción, se le está pidiendo al testigo que hable de experiencias directas. Puede responder, cortó la jueza Parker. Hernández miró a la jueza. Al principio, todo era obra de la señora Sterling, Eleanor. Ella tenía el ojo. Richard era bueno consiguiendo permisos y gestionando contratistas. Pero Eleanor era la que daba vida a los lugares. Encontraba una chimenea vieja en un depósito o dibujaba un diseño de cocina en una servilleta, y resultaba perfecto. Elegía cada color, cada azulejo, cada lámpara. No lo llamábamos styling en ese tiempo, pero ella amuebló las primeras casas modelo con muebles de su propia casa, y eso fue lo que las vendió. Evelyn asintió, y conforme la empresa creció, su papel disminuyó. En absoluto, dijo Hernández, al contrario, se amplió. Ella contrató y dirigió a todo el equipo de diseño interior, nada se ordenaba, ningún plano se aprobaba sin su visto bueno en el aspecto estético. Richard manejaba el dinero y los plazos, pero Eleanor creaba el producto, todos lo sabíamos, ella era el alma de la empresa. Evelyn dejó que esas palabras se asentaran. Señor Hernández, ¿por qué ya no trabaja en la empresa? El rostro del hombre se entristeció. El señor Sterling me despidió hace 2 años. Dijo que estaban reduciendo personal y que mi pensión era muy costosa. Había trabajado 18 años para él. Gracias, señor Hernández. No tengo más preguntas. Evans no se atrevió a contraexaminar. Sabía que Hernández era creíble y empático. Solo haría más daño. Después, Evelyn llamó a un proveedor de catering, testificó sobre los eventos de inversión que Eleanor organizaba, con menús y listas de invitados que coincidían con acuerdos de financiamiento clave. Luego, un joven diseñador recordó entre lágrimas cómo Eleanor lo había guiado, y cómo sus diseños, presentados a Richard por un superior, nunca llevaban su nombre. La imagen se hacía clara. Eleanor no era una esposa organizando fiestas, era una ejecutiva sin crédito, la directora creativa de Sterling Vance, cuyos aportes habían sido borrados de la historia oficial. Richard estaba furioso, sentía su poder, su identidad misma, siendo diseccionados y rebautizados en público. Ya no se trataba de dinero, se trataba de su legado. Evelyn volvió a su mesa, tomó una hoja. Su señoría, tenemos una última pieza de evidencia sobre la identidad fundacional de esta empresa, anunció. Algo tan obvio que ha estado oculto a plena vista durante 24 años. Alzó la hoja. Era un acercamiento al logotipo de Sterling Vance Properties. Sterling Vance dijo, con la voz resonando en la sala, ya hemos demostrado que Sterling corresponde a Richard Sterling y Vance al apellido de soltera de Eleanor. El señor Sterling, en sus entrevistas públicas, ha dicho muchas veces que eligió Vance porque transmitía solidez, o porque sonaba elegante y duradero, una estrategia de marca. Según él, hizo una pausa, miró directamente a Richard. Pero creemos que hay algo más, creemos que el nombre mismo es un contrato, una promesa de asociación, una verdad que el señor Sterling ha pasado la última década tratando de olvidar. Dejó el papel sobre la mesa, pero nuestra evidencia más contundente aún no ha sido presentada, continuó, y va mucho más allá del nombre de la empresa o su historia. Se trata de su propiedad legal actual. Un asunto que el propio señor Sterling arregló. Richard sintió la sangre helarse. La demanda, la abogada astuta, Roberts, el documento que había hecho firmar a Eleanor para proteger a la familia, tenía un recuerdo vago, nauseabundo. Lo había visto como un truco temporal, un juego de apariencias. Nunca se le ocurrió revertirlo. ¿Por qué lo haría? Él estaba a cargo, ella era su esposa, todo era suyo. El nudo en su estómago se convirtió en una bola de hielo. Miró a Eleanor, su expresión serena no había cambiado. Pero ahora Richard lo comprendió. No era calma, era certeza. Señora Miller, ¿a qué documento se refiere?, preguntó la jueza Parker, con un tono de curiosidad impaciente. La sala estaba tan silenciosa como una tumba. Nos gustaría presentar como evidencia el exhibito F. Su señoría, dijo Evelyn, se titula
Acuerdo postnupcial de cesión de activos. Fechado hace 7 años, el 14 de mayo, el rostro de Charles Evans se puso blanco, miró frenéticamente a Richard, que sintió un estremecimiento de pura adrenalina, del tipo que precede a un choque. Conocía el documento, había orquestado su creación, pero no lo había revisado en años, había olvidado los detalles. Confiando en su propósito temporal, lo dejó pasar. El secretario entregó el documento a la jueza Parker y una copia a la mesa de Evans. Evans lo tomó, pasando los ojos rápidamente por él. Denso texto legal, con horror creciente, su señoría, comenzó Evelyn. Hace 7 años Sterling Vance Properties enfrentó una demanda importante, aunque finalmente no comprobada. Siguiendo el consejo de su abogado de entonces, el señor Sterling decidió proteger legalmente sus activos. La solución que eligió fue transferir su participación mayoritaria en la compañía principal, la entidad que posee todas las subsidiarias, cada propiedad, cada dólar, al nombre de su esposa. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala, la mano perfectamente manicura de Sofía voló a su boca. Evans encontró su voz, tartamudeando. Una transferencia temporal, una estrategia común de protección de activos, era temporal, con la clara comprensión de que los activos serían devueltos una vez que la amenaza legal se resolviera. La ley, señor Evans, replicó Evelyn, con voz peligrosamente suave, no se ocupa de entendimientos vagos, se ocupa de lo que está escrito y firmado. Por favor, diríjanse a la página 4. Sección 3. Subsección B. Evans revisaba torpemente las páginas. La jueza Parker ya estaba allí, con el dedo siguiendo las líneas del texto. La cláusula, dijo Evelyn, como golpes de martillo, establece las condiciones bajo las cuales los activos retornarían al señor Sterling. Dice que la propiedad será transferida de vuelta mediante una solicitud conjunta por escrito presentada al fiduciario corporativo por ambas partes, el señor Richard Sterling y la señora Adeline Evans. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Su señoría, hemos presentado una declaración jurada del fiduciario confirmando que nunca se realizó ni se intentó tal solicitud conjunta. La mente de Richard corría, intentando escapar de la trampa. Se suponía que ella debía devolverlos, murmuró a Evans. ¿Alguna vez le presentó un documento para que devolviera los activos, señor Sterling?, preguntó Evelyn, como si pudiera leer sus pensamientos. Richard estaba atrapado. No lo hizo. Una vez que la demanda se desvaneció, se consumió en un nuevo mega proyecto en Miami. El documento, la transferencia, todo se le escapó de la mente. Un detalle administrativo, él era el rey, los papeleos eran para los demás. Nunca imaginó que su reina, la mujer silenciosa y subestimada, usaría algún día el poder que él tan descuidadamente le había dado. Evans, sudando profusamente, intentó otro argumento. Su señoría, este documento fue firmado bajo coacción, la coacción de una demanda, y fue presentado a la señora Sterling por el propio abogado de mi cliente. No tenía asesoría legal independiente. El acuerdo es irrazonable y debería ser anulado. Era un buen argumento legal, estándar. Evelyn Miller estaba preparada. ¿Irrazonable, señor Evans?, preguntó. Mi clienta fue informada por su esposo de que él actuaba para proteger el legado de la familia. Le dijo que depositaba su máxima confianza en ella. Lo presentó como un acto de asociación. Ella firmó voluntariamente, creyendo que ayudaba a su esposo y aseguraba el futuro de sus hijos. Luego dio el golpe final. Además, continuó Evelyn, el señor Sterling no fue el único con asesoría legal. Su señoría, queremos presentar el exhibito G. Era otro documento, una sola hoja, una carta de Eleanor Sterling a su esposo, fechada una semana después de firmar la transferencia de activos. Se envió por correo certificado y tenemos el recibo. Leeré el párrafo relevante, dijo Evelyn, aclarando su garganta. Richard, he firmado los documentos como pediste. Confío en que sabrás lo que es mejor para la seguridad de nuestra familia. Mi única condición, como discutimos, es que esta transferencia sea permanente. Siempre has dicho que todo lo que construyes es para los niños y para mí. Este documento convierte esa promesa en una realidad legal. Es mi seguridad y la de ellos. En caso de que algo no suceda, considero este asunto resuelto y la propiedad de la empresa ahora recae formalmente en mí. De acuerdo con el contrato que ambos firmamos. La mandíbula de Richard se aflojó. Nunca había visto esa carta. Nunca. Esperen. Correo certificado. Su asistente, Sarah, debió haber firmado la recepción. Sarah, a quien había despedido hace 6 meses por confundir su reserva de almuerzo, tenía un recuerdo vago de que ella le entregó un montón de correspondencia.
sobres oficiales que le dijo que archivara, nunca los leyó, tenía cosas más importantes que hacer. Su señoría, concluyó Evelyn, con voz resonante y definitiva, el señor Sterling recibió esta carta, nunca la impugnó, nunca respondió, nunca tomó ninguna acción para revertir la transferencia. Por su propia inacción y silencio, aceptó legalmente sus términos, estaba tan confiado en su control sobre su esposa que ignoró una declaración legal vinculante que lo despojaba de toda su fortuna, no lo olvidó, simplemente no le importó, creía que los documentos, las leyes, incluso las promesas que él mismo había hecho, no se aplicaban a él. Se giró y miró a Richard Sterling, con ojos llenos de un fuego frío y claro. Estaba equivocado, la sala estaba completamente en silencio. Charles Evans se hundió en su silla, con el rostro color ceniza, revolvió sus papeles, pero fue un gesto inútil. Era un general cuyo ejército resultó ser un desfile de recortes de cartón. Richard Sterling ya no miraba a su abogado ni a la jueza, ni siquiera a Eleanor, estaba mirando el vacío. El fantasma de su propia arrogancia monumental. Había construido un imperio, pero fue demasiado orgulloso para leer la letra pequeña, había creado una trampa para protegerse y, en su soberbia, había caminado directamente hacia ella, tirado del hilo y cerrado la puerta de la jaula desde adentro. Y fuera de esa jaula, sosteniendo la única llave, estaba la mujer que había intentado descartar como si fuera noticia del ayer. Señor Sterling, comenzó la jueza Parker, su voz baja pero con un filo de acero que cortaba el silencio, en mis 20 años en este estrado, he visto muchos procesos de disolución matrimonial, he visto acritud, tristeza y codicia, he visto arreglos financieros complejos diseñados para ocultar activos, y he visto otros simples para garantizar la equidad, pero rara vez hizo una pausa, dejando que la palabra flotara en el aire. Rara vez he visto un caso donde una parte haya mostrado tal ignorancia profunda y voluntaria de su propia historia legal y personal. La garganta de Richard se secó. Esto no era un fallo, era una vivisección. Usted se sentó ante este tribunal, continuó la jueza, y bajo juramento, en su declaración, construyó un mito del genio solitario, del titán hecho a sí mismo que forjó un imperio solo, borró a su socia, afirmó que el capital fundacional de su empresa era suyo. Cuando hemos visto pruebas irrefutables, un cheque certificado con su propia firma, que provino de la familia de la mujer a la que ahora busca desechar. Eso no fue un lapsus de memoria, señor Sterling. Eso fue perjurio. Charles Evans se estremeció como si lo hubieran golpeado. Su cliente no solo había sido superado, había sido expuesto como un mentiroso. Luego procedió a minimizar las contribuciones de la señora Sterling, reduciéndolas a simples pasatiempos y tareas sociales, y, sin embargo, testigo tras testigo, desde su propio gerente de proyectos de largo plazo hasta las personas que diseñaron sus productos, han declarado que Eleanor Vance no fue un accesorio de su éxito. Ella fue su principal arquitecta, no fue solo una socia en su matrimonio, fue la socia fundadora de Sterling Vance Properties, una verdad escondida en el mismo nombre que exhibe orgullosamente en sus edificios, un nombre que eligió interpretar deliberadamente de forma errónea ante el público. Richard sentía la sangre retumbando en sus oídos. Podía sentir la mirada de Sofía a un lado de su cara, ya no adoradora, sino interrogativa, horrorizada. Su mente, en un desesperado acto de autopreservación, recordó una conversación de hace un año en el club campestre. Estaba eufórico, riendo. La clave del éxito, había pontificado, es nunca dejar que nadie más tenga el verdadero poder. Los detalles, la letra pequeña. Ahí es donde mantienes tu reino seguro. Él lo había creído. Creyó ser el maestro de los detalles. La jueza Parker recogió el acuerdo postnupcial de cesión de activos, sosteniéndolo como si fuera radiactivo. Lo que nos lleva a este documento, dijo, el acto supremo de arrogancia. Su abogado, señor Evans, sostiene que es irrazonable, firmado bajo coacción, pero la verdadera coacción, parece, fue la suya propia. El miedo a una demanda. Usó a su esposa como un escudo legal, se lo presentó como un acto de confianza, una forma de proteger a la familia. Hizo de ella el recipiente de toda su fortuna, confiado en su poder para exigirle que se la devolviera a voluntad. Se dejó el documento y tomó la carta certificada, pero la señora Vance, resulta, comprendía el poder que usted le había otorgado mucho mejor de lo que usted lo hizo. Le envió esta carta, una declaración clara e inequívoca de que entendía que la transferencia era permanente. Fue enviada por correo certificado. Señor Sterling, su entrega es un hecho legalmente registrado. Su defensa es que estaba demasiado ocupado.
demasiado importante para leer su propio correo, delegó, desestimó, ignoró, trató una declaración legal que alteraba la propiedad de su imperio multimillonario con la misma atención que le daría a un pedazo de correo basura, se inclinó hacia adelante, bajando la voz, pero sin perder intensidad. En la ley, señor Sterling, el silencio tiene significado cuando se presenta una declaración clara de términos, su falta de impugnación, objeción o incluso respuesta constituye aceptación. Tuvo 7 años para impugnar esto, tuvo 7 años para enviar la solicitud conjunta que revertiría la transferencia. No hizo nada porque, en su mundo, Eleanor Vance no era un ente con derechos, era una extensión de su voluntad. No creyó que necesitara revertirlo porque nunca creyó que el poder hubiera salido realmente de sus manos. Fue la suposición más cara de su vida. La sala estaba ahora tan silenciosa que el frenético rasgueo de la pluma del taquígrafo sonaba como un incendio forestal. Sophia Maren ya no miraba a Richard, miraba sus propias uñas pintadas de carmesí, el sueño de un futuro como señora Sterling se desmoronaba en pesadilla. El hombre al que se había aferrado no era un rey, era un tonto que había regalado su corona y había olvidado dónde la puso. Richard Sterling sintió una ola fría recorrerlo, una claridad aterradora. Las paredes del tribunal parecían cerrarse, la confianza arrogante que había sido su armadura durante décadas había sido arrancada, y estaba desnudo y expuesto. Miró a Eleanor, su rostro era sereno, pero sus ojos contenían el conocimiento de este día, un conocimiento que había llevado sola durante años, había confundido su silencio con sumisión, su paciencia con debilidad. Ahora lo veía, era disciplina. Por lo tanto, declaró la jueza Parker, su voz elevándose a un tono formal y proclamatorio, este tribunal no está aquí para dividir los activos de Sterling Vance Properties, ya que no hay nada que dividir. Los activos no son propiedad marital sujeta a distribución equitativa. Se puso de pie, una figura de autoridad definitiva, y entregó el veredicto final. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la vida de Richard Sterling, basado en los documentos presentados y verificados. Este tribunal confirma que la plena propiedad legal y de control de FDP Holding Corporation y todos sus activos subsidiarios, propiedades inmobiliarias y cuentas financieras fue legal e irrevocablemente transferida a Eleanor Vance hace 7 años. Esto no es una división de activos, es una confirmación de propiedad. Tomó una última bocanada de aire. La totalidad de los activos ahora es suya. El silencio que siguió fue un golpe físico. Luego vino el sonido. La botella de cava, olvidada y cubierta de condensación, se deslizó de las manos sin nervio de Richard. No se rompió, golpeó el suelo de mármol con un golpe sordo y nauseabundo, el sonido de un monarca caído. La botella de cava rodó ignominiosamente por el suelo y se detuvo cerca del estrado de los testigos. Su promesa de celebración era ahora un epitafio burlón. Richard abrió la boca para gritar, objetar, enfurecerse contra la imposible injusticia de todo, pero lo único que salió fue un jadeo seco y áspero. Su poder, su voz, su propia identidad habían sido despojados. Era un don nadie. La jueza Parker golpeó su mazo una vez, el chasquido agudo resonando como un disparo en el silencio del cementerio. Este tribunal entra en receso. Mientras salía de la sala, estalló el caos. Los reporteros corrían, las cámaras destellaban. Charles Evans se desplomó en su silla, cubriéndose el rostro con las manos, su carrera hecha cenizas. Sophia Maren se levantó, lanzó una última mirada al hombre vacío en quien había apostado su futuro, una mirada de puro, inalterado desprecio, y salió sin decir una palabra. En medio del pandemonio, Evelyn Miller colocó una mano suave sobre el brazo de Eleanor. Eleanor se puso de pie, sus movimientos fluidos y sin prisa, acarició el frente de su sencillo vestido azul marino, un gesto de tranquila finalización. Sus ojos se encontraron con los de Evelyn, y ella le dio un pequeño asentimiento agradecido. Su victoria no estaba en el caos que estallaba a su alrededor, sino en el silencio que finalmente había ganado. Se giró y caminó hacia la salida, sin mirar atrás al hombre que ahora era solo un accesorio en la vida que ella estaba dejando atrás. Salió del tribunal, no hacia los brazos de otro hombre, sino hacia el abrazo de su propio futuro recuperado. El imperio era suyo. Esta historia nos recuerda que la verdadera fuerza no siempre es ruidosa ni ostentosa. A veces está en los detalles silenciosos, la planificación paciente y el valor de esperar el momento perfecto para revelar la verdad. Richard Sterling pensó que estaba cerrando un capítulo, pero Eleanor Vance le mostró que nunca había leído el libro.